Mateo capítulo 20. Con confianza, muchachos, pueden levantarse, no se preocupen, pásenle. Verso 28. Entre comillas, ya pasó Navidad, ¿verdad? Decimos. Es una tradición. Pero la encarnación es eterna, hermanos. La encarnación quiere decir Dios tomó forma de hombre, ¿verdad? La Navidad es una tradición de la historia, de la iglesia. Mas sin embargo, la encarnación es una doctrina bíblica, es una verdad profunda, eterna. Y Mateo capítulo 20 son palabras del Señor Jesús declarando a lo que vino, declarando, ¿verdad?, cuál era su propósito y cuál es el resultado de este. Y dice el evangelista Mateo, escribe las palabras del Señor Jesús, dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran. Note esto, cada vez que el Señor Jesús utiliza la frase Hijo de Hombre, se está refiriendo a Él encarnado. Él no dice Hijo de Dios, y verán el Hijo de Dios, o el Hijo de Dios vino, dice el Hijo de ¿quién? Del hombre. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros vino y para dar su vida en rescate por muchos. He aquí, hermanos, la centralidad del evangelio de nuestra fe. El Hijo del Hombre, aquel Dios encarnado, aquel Dios que tomó forma de hombre, vino y sirvió. La pregunta es: ¿a quién sirvió? Y creemos que a nosotros. Pero nosotros no somos el Señor. ¿A quién sirvió el Hijo? Al Padre. El Padre es el que quería rescatarnos. El Padre es el que nos ama. El Padre es el que tuvo la iniciativa de enviar al Hijo. Él vino a servir primeramente al Padre. Claro que en consecuencia nosotros somos servidos. Pero dice, ni aún el Hijo del Hombre vino a que le sirvieran, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el centro, hermanos, del evangelio. Y aquí es donde podemos, si quieres, ponerle a esta enseñanza un tema: el rey humilde. El rey humilde, el niño rey que vino a nacer para morir. Y mientras los César romanos, mientras esos reyes romanos construían palacios de mármol para alejarse, hermanos, de la gente, para alejarse de la plebe, ¿verdad? Ponte a pensar por qué un rey se construye castillos y palacios y pone guardias. Porque se quiere separar ¿de quién? Como decimos en México, de la pelusa, de la chusma. Ese rey quiere poner, ¿verdad?, una distancia entre la gente y él, porque supuestamente él es más que ¿quién? Que la gente, ¿verdad? Estos césares romanos y cualquier rey, hermanos, que conocemos, ¿verdad?, de los imperios egipcios y chinos y vaya, se creían intocables, se creían dioses. Tenemos al rey Nabucodonosor, ¿verdad?, en la historia bíblica, donde él se construyó una estatua gigante de oro y ordenó a toda la nación que no se adorara a ningún otro Dios, nada más ¿a quién? A él. Los hombres queriéndose hacer Dios y el Dios real y verdadero, hermanos, haciéndose ¿qué? Hombre. Qué maravilloso y rey humilde tenemos. Amén. Dios, el verdadero y único, todopoderoso rey, bajó a la tierra y se hizo hombre. Y Augusto, hermanos, es el emperador que gobernaba cuando nació Jesús. La Biblia no lo enseña. Nos enseña quién era el gobernador de Palestina, que era Poncio Pilato.
nos dice que Herodes gobernaba, y ya sabiendo quién es Herodes y Pilato podemos saber quién era el César de aquel tiempo. No le da importancia a la Biblia, pero aquí Augusto era el emperador que gobernaba cuando nació Jesús, y este hombre, hermanos, este rey, estaba orgulloso de haber encontrado a Roma, la ciudad de Roma, hecha de ladrillos, y él dejarla vestida de mármol. Era, ¿verdad?, su orgullo. Su lógica humana decía: para ser grande tienes que subir, tienes que construir templos, tienes que construir palacios con muchas escaleras, alejados, ¿verdad?, de los hombres, puestos en las colinas para ser, ¿verdad?, dioses. Tienes que separarte. Pero Juan capítulo 1, verso 14, hermanos, nos cuenta una historia al revés. Una historia de un rey, gracias, que no se alejó, que no construyó templos y escaleras, que no hizo palacios y castillos para alejarse de la gente, sino que en Juan capítulo 1, verso 14 se nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué glorioso Dios. Un Dios que no se quedó nada más en su trono, en el cielo, viendo la necesidad que teníamos su creación, sino que, amados, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando vemos esta palabra, hermanos, escrita en la manera original, en el griego, donde dice habitó entre nosotros, es una palabra que se dice eskenosen, que significa literalmente armó su tienda entre nosotros, como una tienda de campaña, ¿verdad? Ese habitó entre nosotros, si lo queremos pasar así literal, dice: y el Verbo se hizo carne y armó y puso su tienda, su casa entre nosotros. Eso es lo que quiere decir este verso. Y mira lo que está sucediendo, lo que Dios hizo, amados. No se construyó un castillo y un palacio cuando Él vino. No bajó una nube y ahí en la nube Él se mantuvo, sino que dice, amados, que Él tomó una frágil carpa, que es este cuerpo. Hemos hablado ya que somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la tienda o la casa del alma. Él agarró esta tienda, o sea, tomó la forma humana, el cuerpo, ¿verdad?, de un hombre, una carpa frágil, no un castillo. Y en el desierto de la vida, hermanos, en el que vivimos, expuesto al pecado, al dolor y al sufrimiento, ahí puso Él su tienda, su casa. Cuando uno quiere construir una casa, hermanos, ¿dónde la quieres construir? ¿Allá donde se inunda? ¿Allá donde está lleno de mosquitos? ¿Cerca del basurero donde apesta? ¿Dónde quieres construir tu casa? En lo mejor, ¿verdad? En lo más exclusivo que puedas, alejado de la pelusa. Ah, caray, pues ¿qué somos nosotros al final de cuentas? Pero el Señor no. El Señor vino y puso su morada, su hogar, su habitación entre nosotros los pecadores. Y esto es maravilloso, hermanos. Los dioses romanos exigían subir escaleras. Si tú veías los templos de cualquier dios, hermanos, tenías que subir muchas escaleras para poder llegar, ¿verdad?, hasta el templo donde estaba este grandioso Dios, entre comillas, ¿verdad?, los dioses romanos o paganos. Templos dorados, hermanos, estatuas enormes para que los pudieran adorar. Pero el Dios de la Biblia bajó, hermanos, al ras del suelo y se quedó a habitar entre nosotros. ¡Qué maravilla! Y es la ironía más hermosa de la historia, hermanos. Una ironía quiere decir es algo que no tiene sentido, es algo ilógico. Y esta ironía es la más hermosa, hermanos, que el hombre más poderoso del mundo quería ser Dios, rodeándose de mármol y de oro, hablando de los césares, hablando de los reyes, pero el Dios y Rey verdadero del universo quiso venir, ¿verdad?, y rodearse de pecadores. Qué ironía. Qué ilógica, hermanos. Y esto es la encarnación. No es nada más el nacimiento. Hermanos, el nacimiento de Jesús, aunque haya nacido, hermanos, en un pesebre, aunque haya nacido de la manera más humilde, así nacen muchos niños en el mundo. Yo he leído historias donde nacen en el taxi yendo hacia el hospital, nacen afuera del hospital donde no recibieron a las madres,
nacen en un baño. Es decir, lo glorioso y lo maravilloso no es que Jesús nació nada más en un establo, hermanos, sino quién es ese niño y en quién se convertiría. Eso es lo glorioso. El Rey de Reyes, humillándose a sí mismo para poder vivir entre nosotros, escogiendo, ¿verdad?, no lo hermoso, no lo poderoso, no lo glorioso de un palacio, sino aquello, ¿verdad?, que es pequeño, aquello, ¿verdad?, que no llama la atención. Y esto es lo maravilloso de la encarnación, hermanos. Es el acto supremo de humildad. No hay un acto, una obra más humilde que Dios se haya hecho hombre. No hay. Podríamos decir que un rey hoy, un presidente, un rico, pudiera dar todo su dinero, hermanos, a los pobres, y diríamos, este es el hombre más ¿qué? Más humilde que hay. Este es el acto más maravilloso. No, hermanos, no es así. El acto más maravilloso de humildad que existe es que el Dios todopoderoso, creador, se haya hecho hombre, y no un hombre rico, no un hombre guapo, no un hombre famoso por sí solo, hermanos, rodeado de riquezas y de comodidad, sino un humilde rey. Y aquí es donde el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, nos describe esta autohumillación, esta encarnación. Y lo dice de la manera siguiente. Dice el apóstol Pablo, les está escribiendo a los filipenses y les dice: no sean egoístas, no piensen nada más en lo suyo, interésense en los demás. Y luego dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Cuál actitud? Esta: el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios. No tomó, ¿verdad? Y no dijo: no, es que yo soy Dios, yo soy el creador. ¿Cómo voy yo a rebajarme con estos pecadores, con esta gente mala, terca? No, amados, no se aferró él el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, nadie lo obligó, nadie le pidió llorando y le torció el brazo para que él viniera. Asimismo, él ¿qué? Se despojó, se entregó, dice, y tomó, dice, forma de siervo. Y hecho, dice, semejante a los hombres. Semejante, hermanos, no igual. Semejante en todo lo humano, sí, pero él era divino también. 100% Dios, 100% hombre. Que en su mente no entre esta duda, que en su mente no entre esta idea. Qué fácil fue para Jesús vencer el pecado, porque él era ¿qué? Dios. Esa idea, hermanos, es satánica. Esa idea es perversa, porque le quitas el mérito al hombre. Acuérdate cómo se decía a sí mismo Jesús: hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Tú crees que siendo hijo de hombre, hijo de Dios, le fue fácil recibir toda la humillación que le hicieron? Cuando a ti te levantan un falsillo, hermanos, una cosita que no es cierto, ¿cómo respondes? Te quieres comer vivo al que está mintiendo acerca de ti. Y eso que eres de lo peor de los pecadores, igual que yo. Pero este hombre, hermanos, jamás hizo nada malo. Él podía defenderse ¿de qué? De todo lo que lo acusaban. Mas sin embargo, él solo fue a la cruz, molido, escupido, humillado. Y todavía, hermanos, les decía al Padre: perdónalos porque no ¿qué? No saben lo que hacen. No le quites mérito, hermanos, y no digas: no, es que él era hijo de Dios, pues qué fácil para él fue no pecar. No, hermanos, él fue 100% hombre, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué semejante? Porque tú y yo no somos Dios. Él sí era Dios al mismo tiempo que hombre. Dice: siendo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando él aquí como hombre, hermanos, jamás hizo algo que él quisiera hacer, sino hizo todo lo que el Padre le ordenó hacer. Esa es una gran diferencia. Imagínate tener y ser Dios mismo, pero humillarte a ti mismo y no cumplir ningún deseo humano que tengas, amados. Tienes todo el poder, tienes toda la autoridad, eres Dios, pero no usas ese poder y esa autoridad para beneficiarte a ti mismo. ¿Recuerdas cuando Satanás, una de las veces que vino a tentar al Señor cuando él estaba ayunando? Oye, ¿tienes hambre? Dile que esta piedra se convierta ¿en qué? En pan, y come. Jesús dijo no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nunca hizo un milagro para sí mismo, hermanos. Él siempre usó el poder y la gloria que el Padre le dio para servir al Padre. ¿Y para servir a quién? A su prójimo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, no muerte de viejito de 90 años donde ya así feliz se duermen y no despiertan, hermanos. Una muerte terrible, una muerte maldita, una muerte sufriente, dolorosa, humillante. La peor que usaban los romanos para poner un ejemplo de miedo. Verso 9, este es el resultado de la encarnación. Este es el resultado de la obediencia de Jesús. Este es el resultado no nada más de haber nacido en un pesebre, porque a veces ahí se queda el mundo, sino de haber crecido sujeto a la ley, sujeto al Padre, sujeto a las profecías, cumpliendo todo lo que el Padre le había pedido. El resultado de esa vida, el verso 9, estamos en Filipenses 2, 9. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Se doble qué? Putin, Donald Trump, Trudeau, Maduro, Sheinbaum, los Rothschild, poderosos, ¿verdad?, judíos que son dueños de todos los bancos, Elon Musk. Todos los poderosos y todos, ¿verdad? La chusma que somos tú y yo. Todos vamos ¿a qué? A doblar nuestra rodilla. Y vamos a confesar, hermanos. Dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Los ángeles doblarán sus rodillas, amados. Los ancianos que están sentados en los 24 tronos doblarán rodilla. Todos los hijos de Dios, Abraham, David, que están en los cielos, doblarán rodilla. De los que están en los cielos, los que están en la tierra, que somos nosotros, todos los que Él resucitará en ese día, y los que están debajo de la tierra, principados, potestades, Satanás, demonios, toda la creación doblará su rodilla. No unos pastorcillos cuando nació, no unos magos de Oriente o sabios de Oriente que estuvieron ahí en el nacimiento. Ese es un simbolismo nada más, que tanto los reyes y los pobres, o sea, los sabios de Oriente y los pastores, ahí va representado el poderío y lo que es lo humilde del mundo. Todos, hermanos, doblarán rodilla. Dice, y toda lengua confesará que Jesús es Adón, el Señor. Y esto es para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Qué maravilloso, hermanos, entender la encarnación, entender el resultado, entender lo que trasciende, lo que está más allá de nada más que Él haya tomado, ¿verdad?, la forma de hombre y se haya encarnado en una mujer, haya nacido, ¿verdad?, y le hayan adorado. Va mucho más allá, hermanos. Hermoso es poder ver cómo el Creador, dueño y sustentador de la creación, se humilló a sí mismo con una actitud sincera. No una actitud, hermanos, ¿cómo decimos? Hipócrita, ¿verdad? Donde, quiero que los demás vean que soy ¿qué? Bueno, no, una actitud sincera, un deseo genuino de experimentar el mundo tal cual nosotros vivimos, amados. ¿Qué necesidad tenía el Señor, hermanos, de bajar? Necesidad ninguna.
Pero haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esa es la actitud que está diciendo Pablo que tomemos. Despójate de quien crees que eres. ¿Quién crees que eres, hermanos? ¿Quién crees que eres? Es que yo soy el hombre de la casa. Es que yo soy la mujer que lleva aquí, ¿verdad? Es que yo soy el joven que todas las puede. Despójate a ti mismo de lo que piensas que eres y ponlo, ¿verdad?, frente al Señor. Señor, no soy nadie. Tú mismo, Señor, te humillaste. Permíteme a mí tener la misma actitud, Señor Jesús, que tú tuviste. Amados, Él experimentó lo que nosotros vivimos en el mundo. Él se sacrificó a sí mismo y lo hizo por amor a los que no valen nada. Tú y yo. Dijeras tú, es que Él se sacrificó por una princesa, como Disney nos lo dice, ¿verdad? Por una hermosa princesa pura y santa. No, hermanos, lo peor es que se sacrificó por ti y por mí, que somos, ya sabes lo que somos, no tengo que decirlo. Y entender eso, hermanos, vino al mundo como hombre dejando su trono de gloria. ¿Y cómo es posible tan grande y maravilloso misterio, hermanos? Hablándolo, pues como que tiene sentido, pero cuando te pones a pensar, Él, el Todopoderoso, el Creador, vino, estuvo dentro de una mujer 9 meses, le cambiaron el pañal, necesitó ser alimentado, cuidado por los hombres. No entendemos, hermanos, la trascendencia, no entendemos el todo lo que implica que el Señor se haya encarnado y haya venido. Explicarlo es imposible, pero Cristo, hermanos, manifiesta esto de manera perfecta. No deja de ser Dios al hacerse hombre. No deja de estar en el cielo al venir a la tierra. No deja de sostener el universo mientras está en un pesebre o colgado en una cruz. Y esto demuestra que solo Dios, Jesucristo, es verdaderamente Dios. Y un Dios que no puede ser absorbido por la humanidad. En lugar de que la humanidad afectara al Dios, el Dios, hermanos, glorificó, ¿verdad?, esa humanidad. Y aquí no confundamos, no estamos exaltando a un hombre siendo Dios. Estamos exaltando a un Dios eterno hecho hombre, que es diferente. Porque acuérdate, los césares se querían exaltar hombres siendo ¿qué? Dios. Eso no existe, no se puede. Aquí la encarnación es Dios haciéndose hombre. Eso es lo glorioso. Eso es lo maravilloso. Esa es la plenitud, hermanos, de la encarnación. El mundo no entendemos este maravilloso misterio. Yo no lo entiendo, hermanos, por más que lo estudio. No lo puedes entender. Esto se llama trascendencia e inmanencia en teología. Si quieres estudiarlo, los cables te vas a volver loquillo. Por más que lo estudias, más es el misterio, hermanos, de comprender tan glorioso acto de autohumillación del Dios que le temía a Israel, hermanos, en aquella nube, en aquel trueno, aquellos rayos, hermanos, donde lo vieron en el Sinaí. Ese Dios eterno ahora hecho hombre. Y luego verlo morir. Eso es lo más que la cabeza no puede entender, hermanos. Un Dios no muere. Él es la vida eterna. ¿Cómo explicar a Israel, el pueblo que ha adorado al Dios Todopoderoso eterno, que es el principio, el alfa y omega,
y decir que murió en la cruz. No se puede comprender. Es por fe, hermanos, que creemos. Es por fe que decimos: Señor, tú moriste en la cruz y tú resucitaste el tercer día. Amados, el mundo no tiene problema con un Jesús bebé, tierno, inofensivo, decorativo. Pero el Jesús que confronta, el que llama al arrepentimiento, el Jesús que incomoda la conciencia, el Jesús que dice: niégate a ti mismo, el Jesús que va a juzgar al que rechazó su sacrificio, hermanos, ya no gusta al mundo. Pero el niño Dios, ¿qué tal? Bésale los piecitos al niño Dios. Vamos a hacer una acostada y una levantada del niño Dios. Cánticos al niñito. El mundo lo ama, ese Jesús, hermanos. Pero al Jesús resucitado, al que dice: el que cree en mí será salvo, mas el que no cree será condenado. Ese Jesús ya no le gusta al mundo. Ese confronta, ese duele, ese juzga. Y ahí es, amado, donde celebrar el nacimiento del Señor, hermanos, pero rechazar su mensaje. Se aplaude el pesebre, pero se ignora la cruz. Porque el evangelio no es solo buenas nuevas. Es una verdad que confronta, una luz que expone, un amor que transforma y una santidad que se exige. Y ahí no nos gusta, hermanos, porque tengo que dejar todo lo que soy, así como Él dejó todo lo que era. Todo lo tengo que dejar para su gloria. Y duele mucho. Jesús no vino solo a nacer, hermanos, y a estar en un pesebre. Él vino a reinar. Él vino a poner un señorío. Él vino a poner su autoridad, lo que verdaderamente es Él. No vino a ser una tradición, vino a ser Señor. Y esto tenemos que entenderlo como iglesia. Y el énfasis, hermanos, de los apóstoles al predicar a Cristo no fue el niño, el pesebre y la ternura infantil. Eso no fue el mensaje de los apóstoles. El mensaje apostólico fue el Cristo crucificado, resucitado y exaltado Señor. Ese es el mensaje. Eso es lo que realmente tienen que entender el mundo. No el niño Dios. Esa no es una doctrina fundamental del Nuevo Testamento, hermanos. Es una etapa del Mesías, del ungido. Claro, tuvo que nacer, pero no es la centralidad. No es, hermanos, que Jesús naciera como niño nada más, sino que creciera como hombre, que obedeciera como hombre, que se humillara como hombre. Eso es la centralidad, y que hubiera muerto como hombre perfecto, amados. El pesebre se ha convertido a través de los siglos en una doctrina, hermanos, emocional, que produce ternura y nostalgia. ¿Cuántas películas de Navidad, hermanos, tenemos? En la radio cristiana o en la radio normal, ¿cuántas canciones de Navidad tenemos? Ya nomás es 1 de diciembre empieza tararara, tararara, y el espíritu, ¿qué? ¿Te fijas cómo causa ternura y emoción, hermanos? El niñito Dios. Y ya sabemos que va a haber luces y colores y regalos y comidas, porque el niñito Dios ha nacido. Es una teología emocional, hermanos. Pero Dios dice que no nos guiemos por las emociones. Amados, no me malentienda. No hay pecado ni problema en reconocer y celebrar el nacimiento del Señor. El problema es detenerse ahí en la historia, quedarse nada más en el nacimiento. Un cristianismo que se queda en el niño Dios no es una verdadera fe. Una religión que se queda ahí nada más. Jesús, hijo de María. Cuidado. Eso no es la verdad. Aquí es donde entonces, si nos quedamos con esa idea, entonces quitamos al Jesús que denuncia el pecado, al Jesús que condena la maldad en la vida, al Jesús que habla de juicio, a Jesús que muere ejecutado por nuestra culpa.
Y no podemos hacer eso. No podemos quedarnos en el nacimiento. Hay que reconocer el nacimiento virginal, pero hay que seguir, hermanos, con la historia hasta su final. Y aquí es donde el niño, hermanos, no incomoda. El crucificado sí incomoda. Cuando el niño Dios se convierte en objeto de oración, promesas y favores, hermanos, se cruza una línea peligrosa, ¿verdad? Se pasa de creer en el Mesías real a una creencia religiosa, que es lo que este mundo celebra y ha celebrado y va a celebrar. Una media verdad. Sí, hermanos, el Señor nació como niño, pero no se quedó así. La carne del Hijo de Dios es hijo de María, pero María no es madre de Dios. Hay que ir más allá, amados. Quiero terminar. Quiero, ¿verdad?, que el Señor ponga en nuestra mente las verdades que nos presenta, amados, Jesús. El Nuevo Testamento, lo que predicaron, ¿verdad?, los apóstoles, la primera iglesia, no es a Jesús niño como un mediador. El mediador no es el niño Jesús. El que intercede por nosotros no es el niño Jesús. No es un pequeñito tierno, ¿verdad? Es el rol, hermanos, es el deber que pertenece a Cristo resucitado, el ser el mediador. El hombre, el Hijo de hombre. Un hombre que se entregó en toda su plenitud de vida, que se negó a sí mismo, que hizo todo lo que el Padre le pidió y que fue obediente hasta la muerte, hermanos. El niño Dios no es una categoría bíblica, es algo religioso y cultural. La Biblia, hermanos, no desarrolla una teología, una doctrina de Jesús como niño. Se nos habla muy poquito de Jesús como niño. ¿Por qué? Porque no es el énfasis. En realidad, lo que hablan los evangelios y la mayoría de las profecías es del ministerio de Cristo, como hombre, como adulto. Amados, el cristianismo y la fe, ¿verdad?, no gira alrededor de un niño eterno en el pesebre, sino de un Mesías crucificado y resucitado. Nuestra fe no es basada en que Dios nació como hombre. Nuestra fe está basada en que Dios tomó la forma de hombre, murió como un hombre adulto en la cruz y resucitó, ¿qué?, al tercer día. Esa es la base del evangelio y la fe. El Mesías crucificado y resucitado. El niño Jesús fue una etapa, pero el Señor resucitado es el centro. Y así tiene que ser siempre, amados, nuestro pensamiento y nuestra predicación. Termino con 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. El apóstol Pablo, recordándole a la iglesia en Corinto, ya que creemos que Cristo murió por todos. ¿Quién cree que Cristo murió, hermanos? Amén. Dice, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Verso 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Aquí es donde Cristo nace, hermanos, espiritualmente en la vida de una persona cada vez que un pecador se arrepiente. Ese sí es un énfasis y una doctrina bíblica. El nacimiento de Cristo en el corazón, en la mente de las personas. Ahí sí. Dice Pablo, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo, hermanos, ya no vivan para sí mismos. Aquí está la nueva criatura. Aquí está el nuevo nacimiento. Aquí está, hermanos, la salvación donde morimos al pecado, a lo que somos, y somos convertidos en Él. Y luego Pablo termina con esto. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Esa es la centralidad, hermanos, de la encarnación de Cristo Jesús. Aquí es donde cada uno de nosotros necesitamos continuamente recordar
Sí, el nacimiento del Señor, pero sobre todo, hermanos, su muerte, resurrección, y nos falta siempre una: su pronta venida. He ahí, hermanos, ahorita lo que esperamos. Ya no esperamos a que nazca el Mesías, ya nació. Ya no esperamos a que muera el Mesías, ya murió. Ya no esperamos a que resucite el Mesías, ya resucitó. En nuestra etapa de vida, hermanos, en la era que la humanidad se encuentra, ¿cuál es la profecía que estamos esperando? Que Él venga, que Él venga. Ya no como niño, ya no, hermanos, como Salvador. Él ya no va a venir como Salvador, hermanos. Dice que viene a juzgar. Dice que viene a traer, hermanos, el galardón, o sea, el premio a los suyos, no a los que no son suyos. A los que no son de Él trae juicio, hermanos, y condenación. Pero a los que somos de Él trae misericordia y gracia. Bendito nuestro Rey humilde, amén. Gracias, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de hombre. No hay nadie que pueda asemejarse a ti, Señor. ¿Quién como nuestro Dios, oh pueblo de Israel? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién que se despoja a sí mismo de su gloria para convivir con pecadores, traicioneros, mentirosos, como nosotros? Oh Jesucristo, gracias por ser ese Rey, Señor, tan humilde, Señor. Ese Rey inigualable, lleno de misericordia, lleno de gracia, pero también, Señor, de justicia y de santidad. Señor Jesús, ayúdanos a enfocarnos en lo que sigue, no quedarnos en los cimientos, sino seguir edificando, seguir formando, Señor, permitiéndote que sigas creciendo y formándote cada día en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a morir todos los días, Señor. Todos los días, Señor, a morir a nosotros mismos, Señor, a negarnos. Oh, cuánto necesitamos, Señor Jesús, que tú seas en nosotros. Yo lo necesito, Señor Jesucristo. Yo declaro ser dependiente completamente, Señor, de tu bondad, Señor. Nada bueno hay en mí. Solo lo que tú, Señor, has hecho en mí. Padre, permítenos, Señor, como tu palabra dice, que tú pongas el hacer y el querer en nosotros, y te dejemos crecer, Señor, hasta que crucifiques a este hombre, a esta mujer, Señor, cada uno de nosotros, y el Hijo, Señor, tome gloria en cada vida de los que nos hemos entregado. Alabado seas, Jesucristo. Que tu Santo Espíritu, Señor, se avive en nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos esté constantemente, Señor, entristeciendo por el pecado, Señor. Que nos esté llevando, Señor, cada vez más a ese monte Calvario, Señor, para ser sacrificados nosotros, Señor, nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pecados, Señor, para que el Cristo resucitado, Señor, sea quien domine, quien tome señorío de nuestra vida. Bendito eres, Jesús, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Te alabamos, te bendecimos y recordamos una vez más, Señor, como lo hacemos cada vez que nos reunimos, ese maravilloso, Señor, acto de amor, esa crucifixión. Pero recordamos también ese poderoso y único acto, Señor, de resurrección, y esperamos, Señor, con plena confianza tu pronta venida. Lo hacemos a través de los elementos, Señor. Lo hacemos a través de lo que tú, Señor, nos pusiste, por ejemplo, el pan y el jugo. Gracias, Señor, y déjanos recordarte, Señor, en este momento. Amén.